Muy bien, sean bienvenidos. Mi nombre es Felipe Mendoza y en este primer video para el canal vamos a estar hablando de química orgánica. Específicamente vamos a estar hablando de la nomenclatura de los compuestos orgánicos, ¿ok? Comenzando entonces esta serie de nomenclatura con los alcanos, ¿ok? Posteriormente iremos hablando de alquenos, hablaremos de alquinos y de la nomenclatura en general de los distintos compuestos orgánicos que existen. Así que bueno, sin más nada que decir, espero que sea de agrado este video y comenzamos. Vamos a ver que las reglas que utilizamos para darle nombre a los distintos compuestos orgánicos van a estar determinadas por un organismo denominado UPAC, que no son más que sus siglas en inglés, pero bueno, abreviadas, que significa, traducido al español, Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Este organismo va a ser entonces el encargado de someter a revisión cada cierto tiempo las reglas de nomenclatura que utilizamos para darle nombre, valga la redundancia, a los distintos compuestos orgánicos. Pero ojo, no se encarga únicamente de esto, de hecho es una organización que trabaja en múltiples ámbitos, campos de lo que es la química en general. Otro dato curioso a tener en cuenta, muy importante, es el hecho de que UPAC no es el único organismo que tiene un propio sistema de nomenclatura. Hay otro, pero el que vamos a utilizar en este video es el UPAC, ¿ok? Así que bueno, vamos a ver de que este sistema de nomenclatura se compone básicamente de 4 partes. Vamos a tener entonces un localizador que me va a indicar, bueno, la posición del grupo funcional primario. Vamos a tener el prefijo que me indica tanto el tipo de sustituyente de ramificación de la cadena principal y además de esto también su posición. Vamos a tener la cadena principal que va a ser aquella que tenga el mayor número de átomos de carbono, o sea, posible, o sea, la más larga, esa es la cadena principal, y que de paso contenga al grupo funcional primario. Y vamos a tener el sufijo, que va a ser el que le da la identidad a dicha molécula. ¿Okay? Lo vamos a ver con más lujo de detalles en la medida que vayamos avanzando en los distintos grupos funcionales y vayamos practicando dándole nombre a distintas moléculas. Fíjense, en la parte inferior tenemos una pequeña tabla. ¿Qué nos indica esta tabla? Nos indica los prefijos que se utilizan en dependencia de la cantidad de átomos de carbono que tengamos en nuestra molécula, ¿okay? En nuestra cadena principal. Porque vamos a ver que para nosotros seleccionar la cadena principal, como mencioné hace unos segundos, tenemos que escoger aquella que contenga el mayor número de átomos de carbono. Entonces, si yo tengo una molécula que tiene una cadena principal de 7 átomos de carbono, por ejemplo, tengo que usar el prefijo que me indica una cantidad determinada. Entonces, ¿cuál sería el prefijo para 7 átomos de carbono? Sería hept. Y en dependencia del grupo funcional que nosotros estemos trabajando, por ejemplo, si nosotros tenemos un alcohol y nuestra cadena principal tiene 7 átomos de carbono, sería entonces el prefijo más el grupo funcional, la terminación ol, entonces sería heptanol. Si tenemos, por ejemplo, con un alcano, sería el prefijo que me indica la cantidad más la terminación ano, heptano. Entonces, mi recomendación es que usted que está viendo este video tenga a la mano, o sea, si es posible, imprímala, escríbala, una tablita de exactamente estas características, donde tenga el prefijo utilizado en dependencia de la cantidad de átomos de carbono que tenga su cadena principal, de manera de que se le haga mucho más fácil la identificación. Claro, ya cuando usted tenga más experiencia haciendo estos ejercicios, usted se va a dar cuenta de que todos usted se lo va a saber, porque va a saber que tengo 4 átomos de carbono, este es but, entonces es un butano, por ejemplo. Pero si está empezando, créanme, se le va a hacer mucho más fácil teniendo su tablita a la mano. Ahora, como les mencioné anteriormente, para nombrar los distintos compuestos orgánicos existe una sistemática, existen un conjunto de reglas. A mí me gusta llamar a este apartado reglas generales. Ojo, no existe
como tal una clasificación, una que diga reglas generales de nomenclatura orgánica. No, a mí en lo personal me gusta llamarlo así porque vamos a darnos cuenta que a medida que nosotros vayamos adquiriendo experiencia, vayamos resolviendo muchos ejercicios de nomenclatura orgánica, vamos a notar que la gran mayoría de los compuestos orgánicos se nombran exactamente de forma similar, por no decir de la misma forma, ¿ok? Exactamente de la misma forma. Ya que, bueno, vamos a darnos cuenta que existen pequeñas particularidades, pequeñas cosas que van a depender, bueno, del grupo funcional que nosotros estemos trabajando en dicho momento, de la cantidad de átomos de carbono, de los tipos de sustituyentes, de su ubicación y demás, que van a determinar en gran medida el nombre que nosotros le vamos a dar a un determinado compuesto. Por eso a mí me gusta llamar reglas generales, porque básicamente todo sale con estos pasos que tenemos acá. Paso número 1, identificar la cadena principal, es decir, vamos a ver cuántos átomos de carbono presenta nuestro compuesto. Paso número 2, vamos a identificar las ramificaciones, es decir, vamos a ver no solamente el tipo de ramificación o sustituyente que nosotros tengamos en la molécula, sino que vamos a fijarnos también en la ubicación de dicho sustituyente en la cadena principal. Y como paso número 3, nombrar en dependencia del tipo de grupo funcional primario, en dependencia también del orden de los sustituyentes, los tipos de sustituyentes y demás. Así que bueno, vamos a ver que todos los compuestos orgánicos, la gran mayoría, se nombran siguiendo este esquema. Si nosotros seguimos este esquema, vamos a ver que se nos va a hacer mucho más fácil la nomenclatura de los distintos compuestos orgánicos. ¿Ok? Así que bueno, vamos a entrar de una vez en materia. Algo que resulta también importante conocer es lo siguiente. ¿Qué estamos viendo? Tenemos una imagen en donde están 3 sustituyentes que son muy empleados. O sea, vamos a ver que están en la gran mayoría de compuestos orgánicos y que pudieran tener también un nombre sistemático adecuado a las normas de IUPAC. Sin embargo, vamos a ver que se conocen por sus nombres, o sea, comunes, pues. Vamos a ver que el primero, este que tenemos acá, se denomina isopropil, ¿ok? El de abajo se denomina terbutil y parece como una pata así de gallina. Y el último que tenemos acá se denomina secbutil. Algo muy particular es lo siguiente: estos sustituyentes se toman en cuenta también para dar, a la hora de dar el nombre para lo que es el orden alfabético. ¿Ok? Pero ¿qué se toma en cuenta? En el caso de isopropil se toma la I de isopropil. En el caso del terbutil se toma la B de butil. Y en el caso del secbutil se toma la B de butil. ¿Ok? Eso es importante tenerlo en cuenta. Muy bien, ahora sí, vamos a comenzar finalmente. Ya pasamos el apartado como de generalidades. Vamos finalmente entonces a comenzar con las características muy generales de los alcanos, porque vamos a hablar de nomenclatura. Y finalmente entonces empezamos con los ejercicios. Hidrocarburos. ¿Qué son los hidrocarburos? Son compuestos orgánicos que contienen carbono e hidrógeno. ¿Ok? La clasificación de los hidrocarburos se representa en la imagen que tenemos acá a la izquierda. Vemos claramente que estos hidrocarburos se van a dividir en 2 grandes grupos: los hidrocarburos alifáticos y los hidrocarburos aromáticos. A su vez, estos hidrocarburos alifáticos se van a subdividir en 3 clases. Vamos a tener a los alcanos, vamos a tener a los alquenos y a los alquinos. Para efectos de este video, como se trata del video de generalidades, la nomenclatura orgánica y demás, y como los alcanos, desde el punto de vista estructural, son los compuestos orgánicos más sencillos, vamos a enfocarnos para este primer video únicamente en los alcanos. ¿Ok? Posteriormente hablaremos entonces de los alquenos y alquinos y de los demás grupos funcionales que veremos a lo largo de la nomenclatura en química orgánica. ¿Ok? ¿Qué son estos alcanos? También son hidrocarburos, se denominan hidrocarburos saturados.
¿Ok? Porque vamos a ver que son compuestos orgánicos que están, como su nombre lo indica, saturados de hidrógeno. ¿Ok? En el caso de los alquenos y los alquinos se denominan hidrocarburos insaturados porque presentan dobles y triples enlaces en su estructura. ¿Ok? En el caso entonces de los alcanos vemos que no presentan dobles ni triples enlaces y sus átomos de carbono van a estar unidos por enlaces simples. ¿Qué vamos a estudiar en cuanto a la nomenclatura en los alcanos? Vamos a estudiar a los alcanos lineales, los alcanos ramificados, vamos a tener alcanos con cadenas laterales o sustituyentes complejos, vamos a tener a haloalcanos o haluros de alquilo y cicloalcanos, que es básicamente los 5 tipos de ejercicios que nosotros podemos tener a la hora de darle nombre a las moléculas al momento de resolverlos, al momento de darle nombre. Son los 5 tipos de ejercicios que podemos tener vinculados en cuanto a los alcanos. Y ya para finalizar lo que es las generalidades en cuanto a los alcanos, vamos a ver que se nombran siguiendo la siguiente fórmula. ¿Okay? Que es básicamente el prefijo que me va a indicar la cantidad de átomos de carbono presente en mi cadena principal, más la terminación ano, ¿okay? Que sería el sufijo, el que le da la identidad al compuesto como tal. Dato curioso, para el caso de los sustituyentes también se nombran siguiendo básicamente la misma fórmula, la fórmula con el prefijo, pero en el caso de terminar en ano terminan en il. Si tuviéramos entonces un sustituyente con 2 átomos de carbono, sería el prefijo et, y en vez de terminar en etano, termina en etil. Muy bien, ahora sí, vamos a comenzar con los ejercicios de alcanos lineales y alcanos ramificados. Bien, les había mencionado anteriormente que los alcanos son, desde el punto de vista estructural, las moléculas más sencillas, porque vamos a ver que no van a tener en su conformación ni dobles ni triples enlaces. Si tuvieran dobles enlaces fueran alquenos y si tuvieran triples enlaces fueran alquinos, pero en este caso no los tenemos, entonces son alcanos, ¿ok? Porque sus átomos de carbono están unidos por enlaces simples. Vamos a empezar por la parte inferior, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos acá? Alcanos lineales. Los alcanos ramificados son los alcanos que tenemos aquí arriba. ¿Ok? Estos que tenemos acá son alcanos lineales, es decir, que no presentan ninguna ramificación. Para nosotros darle nombre a dichos alcanos, lo que tenemos simplemente es que contar la cantidad de átomos de carbono que presente esta cadena y fijarnos en nuestra tablita. Vamos a empezar contando cuántos átomos de carbono tiene. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tiene 7 átomos de carbono. Una vez identificados, nos vamos entonces a nuestra tablita y buscamos el prefijo que le corresponde a dicha cantidad de átomos de carbono. Y vemos que es el prefijo ep. Entonces, siguiendo nuestra fórmula, prefijo que me indica cantidad más la terminación ano, esta molécula fácilmente la identificamos entonces como la molécula de heptano. Es la que tenemos acá. La molécula del lado derecho es similar, solo que es un poco más corta, ¿ok? Pero vamos a hacer lo mismo. Contamos entonces la cantidad de átomos de carbono, 1, 2, 3, 4 y 5. Y vamos a nuestra tablita. La tablita entonces nos dice que el prefijo que le corresponde a una molécula con 5 átomos de carbono es el prefijo pent. Seguimos nuestra fórmula, prefijo más la terminación ano, y nos queda entonces como la molécula de pentano. ¿Ok? Así de simple, para los alcanos lineales. Cuando tengamos alcanos de este tipo, que vemos que es un alcano porque no presenta dobles ni triples enlaces, vamos a seguir la siguiente sistemática. Primero, tenemos que identificar la cadena principal. La cadena principal va a ser aquella cadena que contenga el mayor número de átomos de carbono. Vamos a comenzar por la del lado izquierdo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Contar e identificar la cadena principal. Empezamos entonces a contar. Al principio, a mí en particular me gusta contar
la molécula desde muchísimos puntos, porque van a existir casos en donde tengamos incluso que doblar esquinas. No todo va a ser siguiendo, o sea, una línea como tal, yéndonos recto, porque vamos a tener, vamos a ver de que pueden existir moléculas cuya cadena principal sea incluso una que se vaya hacia abajo. O sea, no todo el tiempo va a ser en la misma dirección. Por lo tanto, es bueno que tengan eso en cuenta. En este caso, vemos claramente que nuestra cadena principal es esta que tenemos aquí porque es la más larga. Y entonces, ¿qué hacemos? Contamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esa es nuestra cadena principal. ¿Ok? Ahora, lo que vamos a hacer es darle numeración. Para darle numeración a la molécula, tenemos que empezar contando desde el extremo más cercano a la primera ramificación. Esa sería entonces nuestra segunda regla. Empezar a numerar por el lado, repito, más cercano a la primera ramificación. En este caso, vemos que del lado que empecemos a contar es indiferente porque nuestras ramificaciones, que son esos átomos de carbono que quedan por fuera de la cadena principal, están equidistantes, o sea, están a la misma distancia. Si empezamos contando el lado izquierdo, vemos que la primera ramificación quedaría en el carbono número 3 y del lado derecho sería igual, 1, 2 y 3. Por lo tanto, para este caso, no importa el lado que yo comience a contar, va a ser exactamente el mismo resultado. Yo, en lo particular, me he quedado con la numeración que comienza desde el lado izquierdo. Muy bien, ya hemos identificado nuestra cadena principal, ya hemos dado la numeración correcta a nuestra cadena, tomando en cuenta que tiene que empezar desde el lado más cercano a la primera ramificación. Vamos ahora vamos ahora a identificar los sustituyentes. Los sustituyentes se identifican de la misma manera como si nosotros fuéramos a identificar a la cadena principal. Tenemos que fijarnos en la cantidad de átomos de carbono que presentan dichos sustituyentes. ¿Ok? Vamos a fijarnos que tenemos dos sustituyentes, en este caso uno en el carbono 3 y uno en el carbono número 4. ¿Cuáles van a ser estos sustituyentes? Fijémonos entonces en la cantidad de átomos de carbono que dichos sustituyentes tengan. Tenemos en este caso, en el carbono 3, un carbono y en el carbono 4, un carbono. No empezamos contando desde aquí. Ojo con esto, no empezamos desde aquí porque esta es la cadena principal. Se empieza contando el sustituyente por el carbono directamente enlazado a la cadena principal. Entonces, esto quiere decir que empezamos contando desde este carbono. Si tuviéramos entonces más átomos de carbono, empezamos contando desde aquí, no desde aquí. Ojo con eso. ¿Ok? Hemos identificado nuestra cadena principal, le hemos dado la numeración correcta, ya sabemos cuántos átomos de carbono tiene nuestro sustituyente. Vamos ahora a fijarnos en qué sustituyente es. Acuérdense, de la misma forma, para nombrar la cadena principal, tiene un solo átomo de carbono. Vámonos a nuestra tablita. Entonces vemos que el prefijo que le corresponde a una molécula o ramificación que contenga un átomo de carbono es el prefijo met. Y como es sustituyente, no es cadena principal, no vamos a usar la terminación ano, sino que vamos a utilizar la terminación il. Esto sería entonces un metil y aquí sería otro metil. ¿Ok? Fíjense que M de metil. Esto va a ser utilizado a la hora de darle el nombre para el orden alfabético. O sea, es sumamente importante. Usted puede ir haciéndolo así sin necesidad de anotarlo, pero yo en lo particular a mí me gusta también anotarlo en una hojita al lado. O sea, veo cuál es mi molécula. Es una molécula de 6 átomos de carbono. Ya anoto. Tengo un hexano. Tengo dos sustituyentes. Los identifiqué. Metil, 2 metiles. Pongo en mi hojita personal 2 metiles. O sea, tengo 2 metiles. ¿Ok? Y una vez finalizado todo este proceso, lo que hago es simplemente ordenarlo por orden alfabético para darle el nombre. Bien, esta molécula entonces es el 3,4 dimetil hexano, este que tenemos acá. 3,4, o sea,
un metil en el carbono 3, un metil en el carbono 4. Fíjense, dimetilhexano. ¿Por qué di? Estos son prefijos que indican cantidad. Entonces, puede ser di, puede ser tri. Si tiene 3 metiles, son trimetil. Si tiene 4 tetra, si tiene 5 penta, si tiene 6 hexa y así sucesivamente. En este caso tenemos 2 metiles, entonces sería dimetil. Y por último, la terminación ano. ¿Ok? Tomando en cuenta la cadena principal. Es una molécula de 6 átomos de carbono, entonces es un hexano. Fíjense, la terminación siempre dando la identidad de la molécula. ¿Ok? Esa es entonces nuestra molécula. Vamos rápidamente ahora para la molécula del lado derecho, para no hacer este video introductorio más largo. Paso 1. Identificar la cadena principal. Como les mencioné, a mí me gusta contar desde varios puntos de la cadena, porque no sé si la cadena principal de repente me da haciendo una vuelta toda, o sea, si me da hacia arriba o me da hacia abajo o me da en línea recta, o sea, yo cuento desde todos los puntos posibles. En este caso, bueno, voy a contar desde acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Bien, ¿es esta la cadena más larga? Sí, para mí esta es la cadena más larga. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Existe otra cadena más larga también? Sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ojo, cuando tengamos dos posibilidades de cadena más larga, debemos escoger a la cadena principal que contenga el mayor número de ramificaciones posible. En este caso, mi cadena principal, que es esta, fíjense, ¿cuántas ramificaciones tiene? Tiene 1, 2, 3 ramificaciones. ¿Ok? Si yo escojo entonces la cadena principal que he contado después, o sea, si escojo esta que tenemos aquí, ¿cuántas ramificaciones tiene? También tiene 1, tiene 2 y tiene 3 ramificaciones. Muy bien, o sea, tienen la misma cantidad de ramificaciones. Cuando esto sigue así y hay dos posibilidades de cadena principal, debemos empezar entonces a usar la cadena que esté más cercana, o sea, o el punto de la numeración que esté más cercana a la primera ramificación. Entonces, si uso esta, veo que mi primera ramificación me toca desde aquí, 1, 2 y 3, en el carbono 3. Si empiezo desde aquí, 1, 2 y 3, está a la misma distancia. Si uso esta de acá, empiezo contando desde acá, 1, 2 y 3. Están exactamente a la misma distancia. Una vez más, si en estos tres casos, donde trato de diferenciar mi cadena principal y me da igual, es indiferente de donde yo empiece a contar, muchachos. Es exactamente igual. Así que yo me quedo entonces con esta en particular. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Muy bien. Ya hemos identificado nuestra cadena principal. Paso número 2, vamos a identificar los sustituyentes. Rápidamente vemos que tenemos en el carbono 3 una ramificación con un solo átomo de carbono. Esto es un metil. Y en el carbono 4 tenemos también otro sustituyente similar, igual, de hecho, es otro metil. Pero fíjense en este. Aquí tenemos una ramificación con 2 átomos de carbono. Recuerden, no se empieza contando desde aquí, desde el carbono directamente enlazado a la cadena principal. Entonces, vamos a nuestra tablita. ¿Qué prefijo le corresponde a este? El prefijo et. Como no es cadena principal, estamos hablando de sustituyente, este es entonces un etil. Etil, ¿ok? Un sustituyente con 2 átomos de carbono. Una vez ya identificado todos estos pasos, hechos estos pasos, vamos a darle el nombre usando el orden alfabético. ¿Cuál va a ser entonces? ¿Qué vamos a colocar primero? Este, porque empieza con la letra E. Entonces sería 5E de etil.
3,4 dimetil. Aquí se toma en cuenta la M de metil, no la D de di, porque los prefijos que indican cantidad no se toman en cuenta para el orden alfabético, para estos tipos de ejercicios, para este tipo de alcanos. Porque vamos a ver que en alcanos con sustituyentes complejos sí se toma en cuenta el prefijo que indica cantidad, pero para este caso no. Entonces sería 5-etil, 3,4, porque tenemos uno en el carbono 3, otro en el carbono 4, dimetil, 2 metiles, heptano, una cadena de 7 átomos de carbono y es un alcano, o sea, la terminación ano. Muy bien, entonces esta es la primera parte, el primer video. Ya, disculpen de verdad lo largo, pero se hace completamente necesario para poder explicar entonces las características de la nomenclatura. Los otros videos van a ser de hecho mucho más cortos, porque ya estaremos ya experimentados. ¿Ok? Esto entonces con el primer video. En el siguiente video hablaremos de alcanos con sustituyentes complejos.